Mirad, para tejer esta prenda, que es la que habéis visto en la introducción, vamos a necesitar 650 gramos de este algodón, que es el Nature 3.5 de Hilaturas LM. Es un 100% algodón. Entonces, vais a necesitar una bobina de hilo del mismo color, marcadores. También vais a necesitar tijeras y las agujas del 4,5 y de 4 milímetros. Casi toda la prenda se va a hacer con 4,5 y esto solamente va a ser para algún detalle. Entonces también necesitaréis alfileres y creo que con esto ya os he dicho todo lo que necesitáis. La prenda gasta unos 625 o 650 gramos. También vais a necesitar una cremallera que sea del mismo tono que la prenda. Y entonces os comento, la prenda se empieza a tejer primero la pieza de la espalda. A continuación tejemos este delantero con la parte del cuello, todo este delantero. Luego ahí paramos y nos vamos a tejer el otro delantero, que tejeremos desde este punto a este, sin el cuello. ¿Por qué? Porque para conseguir tener este cuello sin costuras, que sea todo lineal, lo que hacemos es que una vez hayamos hecho este delantero, pararemos aquí para luego continuar por todo el cuello, retomar este delantero y continuar aquí. Entonces, de esta manera conseguimos que todo este frontal esté limpio de costuras, no el trasero sí que lo tenemos que coser, pero esta parte de delante, que es la vista y es la bonita, nos queda limpio. Entonces luego ya tejeremos las mangas y al final ya haremos las uniones. Entonces creo que con esto ya os lo he comentado todo. Las medidas. Las medidas las vais a encontrar ahora mismo al inicio del vídeo detalladas en una tabla. Entonces, que sepáis que esas medidas son una vez planchada la prenda con vapor. Entonces ahí lo vais a tener todo, la tabla de medidas y todos los materiales que necesitáis y el consumo. Así que ya podemos empezar. Bueno, antes de empezar a tejer os quería enseñar lo que es la pieza de la espalda, que como veis es un rectángulo sin ningún misterio. O sea, son filas de subida y de bajada formando este rectángulo que os enseño. Entonces ahora veréis que yo aquí tengo marcadores puestos, todo esto ya os lo explicaré más adelante, pero quería que vierais la pieza para que veáis que es una pieza que se va a empezar a tejer por aquí. Vamos a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, formando estos motivos de aquí. Entonces cuando alcancemos las filas que necesitamos, nos pararemos ahí. Entonces ahora ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo 129 cadenas más una de subida, que será un total de 130. Entonces hacemos un nudo corredizo y empezamos a tejer 129 cadenas flojas. No las apretéis, siempre flojas. Para este trabajo es lo más recomendable. Entonces hacemos las 130 y nos vemos arriba. Bueno, ya hemos subido las 129 cadenas. Ahora hacemos una más que necesitamos de subida. Entonces ahora vamos a trabajar por la onda esta de atrás. Esta onda que se forma aquí, por ahí vamos a trabajar. Entonces giramos y vamos, la primera la saltamos porque es la de subida y vamos aquí a la segunda. Y hacemos
puntos rasos. Siempre trabajando flojo, ¿eh? Hacemos 2, 3, siempre flojito, ¿eh? Sin apretar. Porque si no, el punto raso, si lo apretamos, cuesta mucho de trabajar. Entonces, por esta onda de atrás, que al principio cuesta un poquito, la vamos a ir trabajando así. Y entonces vamos a hacer los 129 puntos rasos hasta llegar al otro extremo. También os aconsejo que os pongáis, antes de seguir haciendo los puntos rasos, en el primero, que es este, os pongáis aquí un marcador para saber a la vuelta que ese es nuestro último punto. Y ahora seguimos. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 129 puntos, sobre todo cercioraros, aseguraros de que tenéis 129 y no os habéis dejado ninguno. Entonces ahora ya vamos a empezar la fila de los agujeritos. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, este primer punto lo saltamos porque es el de la cadena que hemos subido, y en el siguiente hacemos un punto raso, en el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. Os repito que tejáis flojo. El punto raso hay que tejerlo flojo para poder trabajar bien. Entonces hacemos 3 y ahora hacemos 5 cadenas al aire, 3, 4 y 5. Ahora aquí tenemos que saltar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el que hace 6, un punto raso, en el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. De manera que hemos hecho 3 puntos rasos, 5 cadenas, hemos saltado 5 puntos y volvemos a empezar con 3 puntos rasos. Ahora seguiríamos con 5 cadenas, saltamos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el que hace 6, un punto raso, un punto raso y un punto raso. Bueno, se me ha escapado. Un punto raso. ¿Vale? Y ahora ya tendríamos 2 círculos. Entonces, esto lo vamos a continuar haciendo hasta arriba. 3 puntos rasos, 5 cadenas, 3 puntos rasos, 5 cadenas. Y cuando tengamos 16 de estos agujeros, nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya hemos hecho todos estos agujeros. ¿Vale? Entonces hemos hecho hasta aquí, que son 15. Y entonces ahora para hacer el último, fijaros que aquí nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hacemos las últimas 5 cadenas, saltamos los 5 puntos y en el sexto, que es justo el que habíamos puesto el marcador, ahí hacemos un punto raso y quitamos el marcador. Y este será nuestro agujerito 16. Bueno, con esto hemos acabado la fila 2, ¿vale? Entonces ahora empezaríamos la fila 3. La fila 3 vamos a hacer 129 puntos rasos por toda la línea hasta abajo. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, la primera nos sirve, o sea, no cuenta, la saltamos y en la segunda hacemos el primer punto raso. Y en la hebra interior nos ponemos el marcador para saber que será nuestro último punto. Y ahora ya seguimos haciendo puntos rasos
flojos sobre todo por la hebra de atrás a lo largo de toda la línea hacia abajo. Sobre todo tejer flojo, si no os resultará muy difícil. Aparte de que el punto queda más bonito, este punto queda más bonito tejido flojo. Entonces vamos a seguir haciendo puntos rasos hasta abajo, hasta tener los 129 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 129 puntos rasos hasta llegar hasta aquí. Entonces ahora, para que os situéis un poco, esto va a ser el bajo de la prenda, ¿vale? Que aquí se nos va a ir formando una especie de elástico pequeño. Y esta parte de aquí, donde ponemos el marcador, va a ser el hombro. Entonces ahora, aquí, una vez hemos bajado toda esta fila de 129 puntos, vamos a hacer la siguiente fila, que será la 4. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, esta la saltamos porque es de subida, y aquí vamos a hacer el primer punto deslizado y vamos a hacer 7. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer como antes, 5 cadenas al aire. 2, 3, 4 y 5. Y ahora aquí saltamos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hacemos 1, en el siguiente 1 y en el siguiente 1. De manera que hemos hecho el inicio con 7 puntos rasos y luego aquí ya vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en la otra fila. 5 cadenas y 3 puntos rasos. Ahora vendrían otras 5 cadenas y 2, 4, 5. En el sexto hacemos los 3 puntos rasos. 5 cadenas, saltamos 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto 1, en el siguiente otro y en el siguiente otro. ¿Veis? Se van formando aquí intercalados los agujeritos. Entonces vamos a continuar haciendo esto y en el caso de esta fila acabaremos teniendo 15 agujeros. Aquí teníamos 16, aquí tendremos 15 y nos vemos al final. Bueno, mirad, seguimos en la fila 4. De los 15 huecos estos que tengo que hacer, he hecho 14. Y entonces ahora el último, hacemos las 5 cadenas, 4 y 5, saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto hacemos el primero, luego el segundo y el tercer punto raso. Y aquí vamos a tener 2 más. Por lo tanto hacemos 1 y en el último que está el marcador hacemos el último. Entonces fijaros, aquí siempre vamos a empezar de 2 maneras. Cuando empecemos con 3 puntos rasos y hagamos los 16 huecos, ¿vale? Estos 16, al final siempre acabaremos con un punto. Y cuando hagamos las filas de que empezamos con 7 puntos rasos,
Luego haremos siempre 15 huecos o agujeros. Y en el último siempre acabaremos con 3 más 2, o sea, con 5. Esto va a ser siempre. Entonces con esto habremos acabado la fila 4. Y ahora la fila 5 haremos lo mismo que hemos hecho antes. Una cadena, tiramos el tejido y bajamos. Vamos a poner el marcador siempre en la primera. Y bajamos los 129 puntos rasos hacia abajo. Y entonces nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 5 con los 129 puntos rasos. Entonces ahora van a ser filas de repetición, ¿vale? Fijaros que hemos empezado haciendo al inicio 3 puntos rasos, luego 5 cadenas, 3, 5, 3, 5. Luego a continuación hemos bajado los 129 puntos rasos hasta volver aquí. Luego en la siguiente hemos hecho 7 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5 cadenas, 3 y así hasta arriba. Y luego hemos vuelto a bajar los 129 puntos rasos. Entonces ahora volveríamos a empezar con la fila de 3 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5. Bajaríamos con la siguiente los 129 puntos rasos y la siguiente sería 7 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5, 3. Entonces, bueno, viendo que la secuencia es esta, esto es lo que vamos a continuar haciendo en filas y filas de repetición, ¿vale? Una fila que empecéis con 3 y acabáis con 1. Otra fila de bajada de 129. Otra fila de 7 puntos rasos y acabáis con 5. Y otra vez bajar los 129. Al siguiente el 3, el otro el 7 y así todo el rato. Entonces vais a continuar haciendo filas. Yo ahora voy a continuar haciendo todas las que necesito y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, hemos terminado todo lo que es la espalda con todas estas filas que hemos hecho. Entonces, recordad, nos habíamos quedado en la fila 5, por aquí, por esta zona, y os he dicho que iba a continuar haciendo filas. Entonces, me he quedado, he hecho desde la 5 en total, desde que hemos empezado hasta acabar, tenéis que tener 107 filas, ¿vale? Incluyendo las primeras, 107 filas. Si por lo que sea os habéis despistado, también podéis mirar el número de agujeritos que tenemos, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Vale? Entonces, la última fila, que es la fila 107, la acabaremos abajo, ¿vale? No vamos a acabar arriba, sino que la acabaremos aquí abajo. Y entonces cuando acabéis, dejar un buen montoncito de hebra, más o menos así, porque luego esta hebra nos servirá para hacer las uniones. Entonces, bueno, una vez ya vista la espalda, vamos a empezar a hacer el delantero 1. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer este delantero, que será el delantero 1, os quiero enseñar la pieza. Primero veréis que tenemos aquí una tira muy larga, que esta tira va a ser para tapar la cremallera. A continuación tendremos aquí un trozo que será el cuello, que vendrá doblado.
A continuación veréis aquí un escalón que será toda la parte del hombro, la parte de arriba. Y luego aquí tendréis todo el resto de la prenda y este será el bajo. Entonces, esto para que entendáis un poco la pieza es porque después aquí hemos hecho un cuello que cuando lo doblemos por aquí, ¿vale? Este cuello va a ser así. Esta tira va a tapar la cremallera que irá aquí en medio de estas dos tiras que hemos hecho aquí, y luego el cuello cuando se abra quedará así, ¿vale? El cuello quedará, la cremallera quedará aquí dentro y el cuello será este. Por eso lo hemos tejido así. ¿Por qué lo tejemos así? Porque así tendremos continuidad. No tendremos aquí cortes, porque además estos son motivos que van, son redondas y lo bonito es que quede todo seguido. Entonces, si hiciéramos el cuello aparte, aquí en la parte de delante se vería que un corte que quedaría muy feo. Aparte de que después, cuando pongamos aquí la cremallera, toda la cremallera va a quedar tapada por esta tira de aquí. Entonces quería primero explicaros el porqué de tejer así. Ahora veréis aquí marcadores, pero no hagáis caso porque eso ya os lo iré explicando a medida que tejamos la prenda. Entonces, ya está explicado. Es simplemente para que veáis el porqué de tejer esto así. Ahora ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo 290 cadenas, que son 289 puntos que necesitamos más una de subida. Entonces empezamos haciendo el nudo corredizo y las tejemos flojas, ¿eh? Entonces vamos a empezar haciendo 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 290. Bueno, mirad, ya hemos hecho toda esta tira con 289 cadenas, más una más que necesitamos de subida, serán 290. Y esto será la fila 0. Entonces ahora para empezar la fila 1, igual que hemos hecho en la espalda, vamos a trabajar por la onda esta de atrás. Esta onda de aquí atrás. ¿Vale? Entonces, esta primera no se puede coger porque es la primera, iríamos a la siguiente. Y entonces hacemos puntos rasos. Poneros por favor un marcador en el primero siempre, por si se esconde. Entonces vamos a ir haciendo puntos rasos por esta onda de detrás hasta tener hechos los 289 a lo largo de toda la tira. Entonces los vamos haciendo y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado los 289 puntos rasos. Esto era la fila 1 y entonces ahora empezamos la fila 2 haciendo una cadena. Tiramos el tejido, la primera la saltamos y por la hebra de atrás hacemos el primer punto raso. Ponemos el marcador y volvemos a hacer 289 puntos rasos flojos por toda la tira hasta llegar al otro extremo. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2, hemos subido los 289 puntos rasos. Y ahora vamos a hacer lo mismo de bajada. Una cadena, hacemos el primer
punto raso, ponemos el marcador y empezamos otra vez a bajar puntos rasos hacia abajo. Y esto será la fila 3. Entonces vamos a bajar y nos vemos cuando tengamos los 289 puntos. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 3 con los 289 puntos rasos. Entonces yo ahora os aconsejo que en este momento cojáis la cremallera que vayáis a poner. En mi caso no es esta, pero he cogido este color para que lo veáis bien. Y entonces la abrís y comprobáis si poniendo esta tira encima, ¿vale? Sin el diente, porque el diente nunca lo vamos a pisar. Si poniendo la tira que habéis hecho, veis que no os va a sobresalir, o sea que ya, ¿veis? Aquí a mí me sobresale un poquito el punto, ¿vale? La tenéis que colocar así bien, como iría cosida, digamos. Y una vez bien colocada, si le dais la vuelta y tenéis más espacio, quiere decir que es suficiente con esta tira. Si veis que vuestra cremallera va a ser más ancha, pues entonces tendréis que añadir más filas aquí y hacer la tira esta más ancha. Aunque yo os recomiendo que contra más estrechita quede, mejor, porque queda más bonita. Pero ya os digo, si necesitáis hacer alguna fila más para cubrir la cremallera, pues la hacéis sin problema. Entonces con esto hemos acabado la fila 3. Entonces ahora ya vamos a empezar a subir la fila 4 y ya vamos a empezar a hacer los agujeritos igual que hemos hecho en la espalda. Entonces empezaremos subiendo una cadena, girando el tejido, la cadena la saltamos y hacemos el primer punto deslizado y hacemos 1, 2 y 3. Nos ponemos el marcador en la primera y ahora ya hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, saltamos los 2, 4, 5 puntos y en el sexto hacemos un punto raso. En el siguiente otro punto raso y en el siguiente otro punto raso. Y ya tenemos el primer agujero. 5 cadenas, 3, 4 y 5. Saltamos los 5 puntos, 2, 4 y 5. Y en el sexto, un punto raso. En el siguiente, punto raso. Y en el siguiente, punto raso. Y ya tenemos el segundo motivo. Entonces ahora vamos a seguir haciendo esto hasta tener 20 motivos de estos o 20 agujeros de estos y entonces nos vemos ahí. Bueno, ya hemos llegado al último, ¿vale? Que es el 20, entonces hacemos las 5 cadenas, saltamos los 5 puntos, 2, 4, 2, 4, 5 y en el sexto un punto. Y aquí acabaríamos. Recordar que siempre que empecemos con 3 puntos aquí, acabamos con un punto aquí. Entonces esto sería la fila 4. Entonces ahora empezaríamos la fila 5 haciendo una cadena, giramos, la primera la saltamos y ya hacemos puntos rasos por toda la fila. ¿Vale? Marquemos siempre el primero para no perderlo y ahora tenemos que bajar 161 puntos rasos hasta el otro extremo de la fila. De la misma manera que hicimos la espalda,
Ahora ya es lo mismo. Entonces bajamos los 161 puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, pues hemos acabado la fila 5 y hemos bajado los 161 puntos rasos. Como veis, aquí ya hemos olvidado lo que será la tapeta, porque ahora ya continuaremos tejiendo parte del cuello y parte del delantero. Entonces hemos acabado aquí en la fila 5 y entonces ahora, igual que hicimos en la espalda, recordar que hacíamos una fila subiendo 3 puntos rasos y otra subiendo 7. Pues ahora hacemos una cadena para empezar la fila 6, saltamos la cadena y empezamos con 7 puntos rasos. Marcamos el primero y hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos las 5 cadenas al aire, 3, 4 y 5. Saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto un punto raso. En el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. Y ya tenemos el primero. 5 cadenas al aire. Saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto un punto raso, en el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la tira hasta que tengamos 19 huecos de estos y nos vemos ahí. Bueno, seguimos en la fila 6, ya hemos subido todos estos agujeritos, ¿vale? Que son 18 y me falta el último, que es el 19. Entonces en el último hacemos las 5 cadenas, saltamos 2, 4, 5 y en el sexto ponemos el punto raso, el segundo y el tercero. Y hacemos 2 más para finalizar. ¿Vale? Sacamos el marcador y ahora ya empezamos a bajar la fila 7 otra vez con una cadena, saltamos la cadena y hacemos el primer punto deslizado, lo marcamos y bajamos de nuevo los 161 puntos rasos o deslizados hacia abajo. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 7 con los 161 puntos rasos. ¿Vale? Como veréis, hemos bajado desde aquí hasta aquí. Entonces ahora, a partir de este momento, vamos a repetir estas dos o estas 4 filas, ¿vale? Entonces ahora, si os habéis fijado, empezábamos con 3 puntos rasos, luego hacíamos los huecos, los agujeros, y en el caso de los 3 puntos rasos, al acabar, acabábamos aquí con un punto. Luego bajábamos todo hacia abajo los 161 puntos y luego empezábamos la siguiente fila de 7 puntos rasos, haciendo después todos los agujeritos y acabando con 5. O sea, cuando empezamos con 3, acabamos con 1 y cuando empezamos con 7, acabamos con 5. Y luego están las filas de bajada. Entonces, ahora vamos a repetir esta secuencia. Hemos acabado la fila 7, por lo tanto en la fila 8 ahora empezaríamos otra vez con 3 puntos rasos, los 20 agujeros y acabaríamos con un punto aquí. Bajaríamos otra vez los 161 puntos y la siguiente serían 7 puntos rasos, los 19 agujeritos
y acabaríamos con 5 y otra vez hacia abajo. Entonces, esto es lo que vamos a tener que ir haciendo a partir de este momento. Entonces, yo ahora voy a continuar porque ahora haremos todo esto hasta cierto punto. O sea, tendremos un trozo del cuello, como os he explicado al principio cuando os he explicado la pieza. Haremos un trozo y luego seguiremos, una vez acabado ese trozo, seguiremos con la parte del hombro. O sea, olvidaremos el cuello y seguiremos con el hombro. Pero bueno, hasta llegar a ese punto, yo ahora voy a seguir haciendo esta secuencia de filas. Haré las que necesite y os digo en cuál me he quedado. Así que nos vemos en ese punto. Bueno, ya hemos llegado hasta aquí. Recordar, habíamos acabado en la fila 7. Entonces, yo he continuado haciendo filas. Recordar, aquí tenemos la tira de la tapeta. Aquí toda esta parte de aquí es el cuello, con 4 motivos. Esto es el cuello. Entonces, yo he continuado haciendo filas y he hecho hasta la fila 18, ¿vale? Y he acabado aquí. Desde las 7 que nos habíamos quedado, he seguido hasta la 18 y he acabado aquí abajo. Que si os guiáis mejor podéis ver, pues mira, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 agujeritos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vale, entonces hemos acabado en la 18. Entonces, la 19, que es esta, ya vamos a empezar a subirla con los 3 puntos rasos y vamos a subir, como siempre, 16. Ya no vamos a subir hasta aquí arriba, que eran 20 agujeros, sino que vamos a subir 16. Entonces yo ahora he subido hasta 15, que estoy aquí, y me falta el último. ¿Vale? Entonces ahora aquí ya haremos el último, pararemos de subir el cuello y continuaremos con el hombro. Entonces tengo aquí el 15, he hecho los 3 puntos rasos, ahora hago las 5 cadenas, 4, 5, cuento 2, 4, 5, en el sexto hago el último punto. Entonces aquí ya vamos a parar y no vamos a continuar con el cuello porque el cuello lo retomaremos más adelante, pero sí vamos a ponernos aquí en la siguiente cadena a la que hemos hecho este punto, pues en este siguiente nos vamos a poner un marcador fijo porque en ese punto más adelante retomaremos el cuello y necesitamos saber que ahí es donde tenemos que empezar para continuar. Entonces ahora, a partir de aquí ya, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a empezar la fila 20, como hacemos siempre, bajando todos los puntos rasos hacia abajo. Como siempre hacemos el primero, lo marcamos y ya empezamos a bajar hacia abajo y tenemos que bajar todos los 129 puntos que tendremos ahora ya en este momento en esta fila. Entonces bajamos los 129 y nos vemos ahí. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado la fila 20 con los 129 puntos rasos hasta aquí abajo. Y ahora lo que haremos es iniciar otra vez la secuencia, pero como habíamos empezado con 3 puntos rasos, ahora tocaría hacer los 7. Entonces hacemos la cadena, la saltamos y empezamos con 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya hacemos las 5 cadenas al aire, 2, 3, 4 y 5.
saltamos los 5 puntos y en el sexto iniciamos otra vez los 3 puntos rasos. Ahora otra vez las 5 cadenas, saltamos 2, 4 y en el sexto hacemos uno, en el siguiente otro y otro. Y así subimos hasta llegar al otro extremo, toda la fila 21. Bueno, pues sigo en la fila 21, ya he subido todo esto. 14 motivos, me falta el último que es el 15, entonces hago las 5 cadenas, 3, 4 y 5. Salto 2, 4, 5 y en el sexto hago el primer punto, luego el segundo y el tercero. Igual que teníamos en la espalda, cuando hacíamos la espalda, aquí tendremos 2 más. 1 y este último del marcador. Con lo cual esta fila siempre acaba con 5 puntos. La de 3, la que empezamos 3, acabamos con 1 y la que empezamos con 7 la acabamos con 5. Ahora ya se convierte en la misma secuencia que hacíamos en la espalda. Entonces ahora ya empezaríamos la fila 22. Fijaros que aquí hemos puesto la marca de donde continuará el punto. Todo esto es cuello. Esto es tapeta de cremallera. Entonces ahora a partir de aquí ya es hombro. Entonces vamos a ir repitiendo la secuencia. Ahora vendría la fila 22 bajando los 129 puntos rasos. Luego vendría la 23 empezando con 3 puntos rasos y acabando con 1. Luego bajaríamos otra vez los 129. Luego vendría la de 7 puntos rasos y acabaríamos aquí con 5, igual que hemos hecho, y así fila por fila. Entonces, como siempre os digo, yo ahora continuaré haciendo filas hasta donde necesite y os digo cuántas he hecho. Recordad que aquí nos hemos quedado, aquí hemos acabado la 21, ¿vale? Y luego también si queréis orientaros un poco porque os habéis despistado con las filas, pues mirad, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 agujeros y aquí en el inicio del hombro pues 1, 2, 3, 4, aquí ya habríamos hecho el quinto que es el inicio del hombro. Entonces voy a seguir haciendo filas y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos acabado, ya hemos tejido toda la parte esta de lo que será el hombro, ¿vale? Habíamos hecho toda esta parte que era el cuello, la tira, luego el cuello y ahora hemos acabado con el hombro. Entonces, hemos acabado aquí abajo, en la parte del bajo, con la fila 52, ¿vale? O sea, a partir de donde nos hemos quedado, continuáis haciendo filas y cuando lleguéis a la 52, abajo, aquí, ahí os paráis. Porque luego ya todo esto lo uniremos con lo que será la espalda, ¿vale? Entonces, si por lo que sea os habéis despistado con las filas, tener en cuenta que mirad, aquí en el cuello vais a tener 1, 2, 3, 4 agujeros, 1, 2, 3, 4, aquí en esta parte, y en esta de aquí, a partir de esta esquina tendréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, en total, si cogemos todo esto, tendréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 agujeros. ¿Vale? Entonces con esto ya habríamos acabado y empezaríamos a tejer el delantero 2. Bueno, antes de empezar a hacer el delantero 2, os quiero enseñar cómo es la pieza, que es esta piececita tan alargada. Aquí tenemos el bajo, aquí tenemos todo el largo y aquí tendremos
lo que es la parte del hombro. Entonces es una pieza que la empezaremos a tejer por aquí, filas de subida y de bajada, de subida y de bajada, y la vamos a acabar por aquí. La pieza la vamos a acabar aquí porque en este punto os voy a enseñar el otro delantero que ya hemos hecho. Recordad que hemos hecho este delantero con la parte del cuello, con la parte de la tira, que vendrá así. ¿Vale? Recordad, aquí teníamos la parte del cuello, aquí la parte del hombro, y ahora estamos haciendo el otro delantero. Entonces, cuando hayamos hecho todo el cuello que nos falta, porque ahora nos pondremos a hacer el cuello, cuando nos lleguemos aquí, el cuello lo tejeremos por toda esta zona de aquí detrás y reconectaremos en este delantero, en este punto, y empezaremos a bajar para hacer esta parte que nos falta, porque esta parte de aquí es igual que esta, ¿vale? Aquí, de aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí, y entonces nos faltará toda esta parte en este lado. Tejeremos el cuello todo alrededor y cuando lleguemos a este punto retomaremos hacia abajo para hacer toda esta pieza, la haremos aquí. Entonces ya os digo, la pieza es esta, es alargada y no tiene ningún misterio. Entonces ahora ya podemos continuar. Bueno, vamos a empezar haciendo 129 cadenas más una de subida, que será un total de 130. Entonces hacemos un nudo corredizo y empezamos a tejer 129 cadenas flojas. No las apretéis, siempre flojas. Para este trabajo es lo más recomendable. Entonces hacemos las 130 y nos vemos arriba. Bueno, ya hemos subido las 129 cadenas. Ahora hacemos una más que necesitamos de subida. Entonces ahora vamos a trabajar por la onda esta de atrás. Esta onda que se forma aquí, por ahí vamos a trabajar. Entonces giramos y vamos, la primera la saltamos porque es la de subida y vamos aquí a la segunda. Y hacemos puntos rasos. Siempre trabajando flojo, ¿eh? Hacemos 2, 3, siempre flojito, ¿eh? Sin apretar. Porque si no, el punto raso, si lo apretamos, cuesta mucho de trabajar. Entonces, por esta onda de atrás, que al principio cuesta un poquito, la vamos a ir trabajando así. Y entonces vamos a hacer los 129 puntos rasos hasta llegar al otro extremo. También os aconsejo que os pongáis, antes de seguir haciendo los puntos rasos, en el primero, que es este, os pongáis aquí un marcador para saber a la vuelta que ese es nuestro último punto. Y ahora seguimos. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 129 puntos, sobre todo cercioraros, aseguraros de que tenéis 129 y no os habéis dejado ninguno. Entonces ahora ya vamos a empezar la fila de los agujeritos. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, este primer punto lo saltamos porque es el de la cadena que hemos subido y en el siguiente hacemos un punto raso, en el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. Os repito que tejáis flojo. El punto raso hay que tejerlo flojo para poder trabajar bien. Entonces hacemos 3 y ahora hacemos 5 cadenas al aire, 3,
4 y 5. Ahora aquí tenemos que saltar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en el que hace 6, un punto raso, en el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. De manera que hemos hecho 3 puntos rasos, 5 cadenas, hemos saltado 5 puntos y volvemos a empezar con 3 puntos rasos. Ahora seguiríamos con 5 cadenas, saltamos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el que hace 6, un punto raso, un punto raso y un punto raso. Bueno, se me ha escapado. Un punto raso. ¿Vale? Y ahora ya tendríamos 2 círculos. Entonces, esto lo vamos a continuar haciendo hasta arriba. 3 puntos rasos, 5 cadenas, 3 puntos rasos, 5 cadenas. Y cuando tengamos 16 de estos agujeros, nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya hemos hecho todos estos agujeros. ¿Vale? Entonces hemos hecho hasta aquí, que son 15. Y entonces ahora para hacer el último, fijaros que aquí nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hacemos las últimas 5 cadenas, saltamos los 5 puntos y en el sexto, que es justo el que habíamos puesto el marcador, ahí hacemos un punto raso y quitamos el marcador. Y este será nuestro agujerito 16. Bueno, con esto hemos acabado la fila 2, ¿vale? Entonces ahora empezaríamos la fila 3. La fila 3 vamos a hacer 129 puntos rasos por toda la línea hasta abajo. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, la primera nos sirve, o sea, no cuenta, la saltamos y en la segunda hacemos el primer punto raso. Y en la hebra interior nos ponemos el marcador para saber que será nuestro último punto. Y ahora ya seguimos haciendo puntos rasos flojos, sobre todo por la hebra de atrás, a lo largo de toda la línea hacia abajo. Sobre todo tejer flojo, si no os resultará muy difícil. Aparte de que el punto queda más bonito, este punto queda más bonito tejido flojo. Entonces vamos a seguir haciendo puntos rasos hasta abajo, hasta tener los 129 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 129 puntos rasos hasta llegar hasta aquí. Entonces ahora para que os situéis un poco, esto va a ser el bajo de la prenda, ¿vale? Que aquí se nos va a ir formando una especie de elástico pequeño. Y esta parte de aquí, donde ponemos el marcador, va a ser el hombro. Entonces ahora, aquí, una vez hemos bajado toda esta fila de 129 puntos, vamos a hacer la siguiente fila, que será la 4. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, esta la saltamos porque es de subida, y aquí vamos a hacer el primer punto deslizado y vamos a hacer 7. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer como antes,
5 cadenas al aire. 2, 3, 4 y 5. Y ahora aquí saltamos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto hacemos 1, en el siguiente 1 y en el siguiente 1. De manera que hemos hecho el inicio con 7 puntos rasos y luego aquí ya vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en la otra fila. 5 cadenas y 3 puntos rasos. Ahora vendrían otras 5 cadenas y 2, 4, 5. En el sexto hacemos los 3 puntos rasos. 5 cadenas, saltamos 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto 1, en el siguiente otro y en el siguiente otro. ¿Veis? Se van formando aquí intercalados los agujeritos. Entonces vamos a continuar haciendo esto y en el caso de esta fila acabaremos teniendo 15 agujeros. Aquí teníamos 16, aquí tendremos 15 y nos vemos al final. Bueno, mirad, seguimos en la fila 4. De los 15 huecos estos que tengo que hacer, he hecho 14. Y entonces ahora el último, hacemos las 5 cadenas, 4 y 5, saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto hacemos el primero, luego el segundo y el tercer punto raso. Y aquí vamos a tener 2 más. Por lo tanto hacemos 1 y en el último que está el marcador hacemos el último. Entonces fijaros, aquí siempre vamos a empezar de 2 maneras. Cuando empecemos con 3 puntos rasos y hagamos los 16 huecos, ¿vale? Estos 16, al final siempre acabaremos con un punto. Y cuando hagamos las filas de que empezamos con 7 puntos rasos, luego haremos siempre 15 huecos o agujeros y en el último siempre acabaremos con 3 más 2, o sea, con 5. Esto va a ser siempre. Entonces con esto habremos acabado la fila 4 y ahora la fila 5 haremos lo mismo que hemos hecho antes. Una cadena, giramos el tejido y bajamos. Vamos a poner el marcador siempre en la primera y bajamos los 129 puntos rasos hacia abajo. Y entonces nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 5 con los 129 puntos rasos. Entonces ahora van a ser filas de repetición, ¿vale? Fijaros que hemos empezado haciendo al inicio 3 puntos rasos, luego 5 cadenas, 3, 5, 3, 5. Luego a continuación hemos bajado los 129 puntos rasos hasta volver aquí. Luego en la siguiente hemos hecho 7 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5 cadenas, 3 y así hasta arriba. Y luego hemos vuelto a bajar los 129 puntos rasos. Entonces ahora volveríamos a empezar con la fila de 3 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5. Bajaríamos con la siguiente los 129 puntos rasos
y la siguiente sería 7 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5, 3. Entonces, bueno, viendo que la secuencia es esta, esto es lo que vamos a continuar haciendo en filas y filas de repetición, ¿vale? Una fila que empecéis con 3 y acabáis con 1. Otra fila de bajada de 129. Otra fila de 7 puntos rasos y acabáis con 5. Y otra vez bajar los 129. Al siguiente el 3, el otro el 7 y así todo el rato. Entonces vais a continuar haciendo filas. Yo ahora voy a continuar haciendo todas las que necesito y os digo cuántas he hecho. Bueno, pues ya hemos continuado. Recordad que nos habíamos quedado en la fila 5. Entonces yo he seguido haciendo filas y he acabado en la fila 32. ¿Vale? Y he acabado arriba. Aquí tenemos el bajo. Pues la fila 32, que es esta última, la he acabado arriba. Esta última fila es de las que empezábamos con 7 y acabábamos con 5. Entonces acabamos aquí arriba y aquí dejamos un poquito de hebra y cortamos. Porque luego aquí retomaremos, vendremos desde el cuello y continuaremos bajando, ¿vale? Entonces, por si acaso os habéis despistado, que siempre os lo digo, con las filas tendremos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 agujeros. Entonces ahora ya, este delantero, primero continuaremos con el cuello y luego ya lo retomaremos aquí. Bueno, antes de empezar a hacer las uniones, vamos a ponernos unos cuantos marcadores. Tenéis que coger la espalda y ponerla por el revés. O sea, que el revés, que estéis mirando el revés. Entonces, el revés, si os fijáis, hemos acabado aquí. ¿Vale? Entonces, como hemos acabado aquí, el revés es este. Si aún así no os aclaráis, fijaros que las cadenas en este lado, la dirección de las cadenas va hacia arriba, apuntando hacia el hombro, ¿vale? Así. Y sin embargo aquí se ve todo mucho más irregular y se ven como apuntan hacia abajo. Entonces os tenéis que poner la espalda del revés, aquí en este lado, y entonces ahora contáis. Ahora no vamos a contar agujeros, sino que vamos a contar estas filas de aquí, las que están llenas. Entonces tenéis que contar. Esta es media, ¿vale? Fijaros que en cada una tenemos 2. Entonces contáis media y luego hacéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9 os ponéis un marcador, ¿vale? Luego 1, 2, 3 y 4 os ponéis otro marcador. En la siguiente de la 4 os ponéis otro marcador. Luego 1, 2, 3 y 4 y os ponéis otro marcador. ¿Esto por qué es así? Porque mirad, esto de aquí va a ser el hombro y esto de aquí también, pero todo esto de aquí va a ser el recorrido del cuello, ¿vale? Entonces vamos a tener una mitad y otra mitad del cuello, por eso he puesto aquí 2 marcadores, pero el recorrido entero del cuello es este. Mirad, si os fijáis, si cogéis el delantero 1, el que hemos hecho al principio, vamos a encararlo aquí y vais a tener, hemos dicho que aquí había medio y luego había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues aquí también vamos a tener medio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a encarar de esta manera, así, para que nos cuadren todos los agujeros. Luego aquí tendríamos la parte del cuello. Esto ya no lo cerraremos porque luego aquí haremos todo el recorrido del cuello.
Entonces, de momento, esto vamos a olvidarlo y solo nos vamos a centrar en esta parte. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es coser toda esta zona de aquí. Entonces, para eso, como lo que vamos a coser lo vamos a coser del revés, vamos a girar esto, ¿vale? Y aquí tenemos que encarar todas estas columnas hasta llegar aquí al marcador donde pusimos la marca para la continuación del cuello, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que encarar, que nos cuadre esta con esta, 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 ¿vale? Entonces, para eso lo encaráis y lo movilizáis con unos alfileres para que así no se os mueva mientras trabajáis. Bueno, antes de empezar a coser, os cogéis una hebra que os dé toda esta distancia por lo menos 3 veces, porque aprovecharemos y llegaremos hasta el otro extremo, ¿vale? Y ya cortáis ahí. Bueno, mirad, yo ya he empezado, he hecho unas cuantas para ver cómo me quedaba mejor. Entonces, tenemos que unir estos dos con estos dos de aquí. Y luego el medio también con el medio. Entonces, vosotras podéis hacerlo como queráis, ¿eh? Pero bueno, yo os explico cómo lo hago yo. Yo cojo, me vengo aquí, cojo la última del piquito y me vengo aquí y cojo la última de esta columna y paso la aguja, ¿vale? Luego, este espacio que tengo en medio de las dos columnas, ¿veis? Este espacio meto la aguja y lo meto por el medio del espacio de las de atrás. Y ahora vengo al segundo piquito, lo cojo y vengo al otro piquito de aquí, de la otra columna, y los junto. Y ahora, en este espacio grande, ¿veis que aquí hay como dos? Uno grande y otro un poco más pequeño. Y aquí lo mismo, hay uno pequeño y uno más grande. Bueno, pues hay que meterlo en el pequeño, aquí y en este pequeño de aquí. Y unís. Y ya os venís al siguiente piquito y lo cogéis. Y ahora ya venís aquí al siguiente de aquí. Se trata de unir las columnas. Ya tenemos el primero, ahora vamos a la zona del medio y lo unimos. Y ahora vamos a la segunda columna, cogemos el piquito, aquí también lo cogemos y unimos. Y ahora de la zona grande cogemos el pequeño, es este, con el pequeño de aquí atrás. Y así es como vamos a ir uniendo. Entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar a esta primera marca. Bueno, mirad, ya hemos unido todo esto hasta llegar a la marca. Entonces, por si lo veis un poco lioso, fijaros que al darle la vuelta, que esto ha quedado unido, ¿veis? Tenéis que haber unido el medio del principio y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando hayáis unido estos 8, 2, 4, 6, 8 y el del medio, ahí os paráis, porque ahí es donde retomaremos el cuello. Bueno, entonces una vez hemos unido estos 8, lo que vamos a hacer es pasar la hebra por aquí hasta llegar al otro lado para unir el otro delantero.
¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí, voy a acercar un poco la cámara, lo que vamos a hacer aquí es, aquí es donde nos hemos quedado, entonces vamos a ir pasando por aquí, por detrás de las columnas, es simplemente para pasar al otro lado. Y de paso también reforzamos un poquito el cuello, ¿veis? Justo aquí en las cadenas de las dos columnas, pues pasáis por ahí el cabo o el hilo hasta que lleguemos al otro lado. Es como un puente. Estamos por aquí y aparte como estamos por la parte del revés, tampoco se va a ver. Vamos por aquí y por aquí. Entonces vamos a ir pasando. Ay, se me ha enredado. Ahora. ¿Vale? Pasaremos por todos estos hasta llegar a este marcador. Mirad, ya hemos llegado con la hebra hasta aquí. Fijaros, he pasado por todo esto de aquí y he sacado aquí la hebra. Ahora tendremos que unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el medio del otro hombro. Entonces vamos a hacer una cosa. Este es el delantero que tenemos que unir, ¿vale? Entonces, antes de cortar la hebra, recordar que habíamos acabado aquí arriba, ¿vale? Este es el delantero, habíamos acabado aquí arriba. Antes de cortar esa hebra, poneros aquí un marcador, porque en esa cadena es donde luego continuaremos con el delantero. Entonces, para no perderla, le ponemos un marcador. Y ahora sí que ya podéis cortar la hebra y esconderla por ahí detrás, ¿vale? Pero ya tenemos marcada esa cadena. Bueno, pues ahora ya teniendo esto marcado, ya lo que vamos a hacer es lo mismo de antes. Vamos a girar, revés y revés, y ahora vamos a continuar cosiendo. Recordad que esta no, que esta pertenece al cuello. Al cuello pertenecen 1, 2, 3, 4 y 5 y 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces es esto de aquí las que tenemos que unir. Y vamos a hacerlo de la misma manera. Los piquitos, la zona del medio, todo igual, hasta llegar aquí al final. Y entonces nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, pues ya lo hemos unido todo. Y ahora si le damos la vuelta, como veis, quedan alineadas todas las columnas. Bueno, ahora una vez tenemos unidos los dos hombros y ya tenemos todo esto marcado, vamos a continuar. Recordar que habíamos puesto un marcador aquí en donde teníamos que continuar el cuello. Entonces nos vamos a situar ahí, en este marcador, y vamos a empezar a subir el cuello. Lo vamos a tejer por aquí detrás uniéndolo a la espalda, a todo esto de aquí, y luego reconectaremos con este otro delantero para continuarlo. Entonces nos situamos aquí y empezamos a tejer. Bueno, entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es continuar con la secuencia que hacemos siempre. Recordar que siempre hacemos las 5 cadenas y luego hacemos los 3 puntos rasos. Entonces cuando hemos hecho esto, hemos hecho el primer punto raso enganchándolo. Ahora vendría el segundo, que es donde pusimos el marcador, y luego nos faltaría el tercero. Entonces aquí donde pusimos el marcador, metemos la aguja y vamos a dejar una buena hebra larga, porque luego esta hebra vamos a necesitar esconderla por aquí por el hombro
¿vale? Entonces necesitamos que sea larga. Entonces cogemos y metemos por ahí y hacemos un punto. De manera que ya tendríamos el primero que lo conectamos, este segundo, y nos falta el tercero. A ver. Estoy tirando demasiado. Vale. Entonces ya tendríamos 1, 2 y 3. Entonces ahora ya hacemos las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto hacemos 1, en el siguiente 1 y en el tercero 1. Las 5 cadenas, 3, 4 y 5. Saltamos 5, 2, 4, 5 y aquí 1, 2 y 3. 5 cadenas, saltamos los 5, 2, 4, 5 y en el sexto 1, 2 y 3. 5 cadenas, 3, 4 y 5 y aquí 2, 4, 5 y en el sexto, que es el último, enganchamos. ¿Vale? Entonces ahora haríamos como siempre. Una cadena, giramos el tejido y bajamos todos estos puntos rasos hacia abajo. Que estos puntos bajos hacia abajo serán un total de 32. Entonces hacemos el primero, lo marcamos y empezamos a bajar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 29 y cuando lleguemos a ese punto nos vemos para ver cómo hacemos los 3 últimos, ¿vale? Bueno, mirad, yo ya he hecho los 29. Esto lo he situado así porque entiendo que ahora puede ser un poco lioso. Esto es el hombro, esto es la espalda, con todos los marcadores que pusimos, ¿vale? Entonces hemos hecho 29. Entonces aquí ahora tenemos que hacer el 30, que es el siguiente, el 31, que es este siguiente, a ver si lo podemos coger, el 31, y ahora por último cogemos el del marcador, ¿recordáis? Pues cogemos ese y este será el 33. ¿Vale? Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a estirar esto y nos vamos a venir a esta zona de aquí. Entonces ahora vamos a hacer el punto 33. Lo vamos a hacer, fijaros que aquí si le dais la vuelta, aquí si le dais la vuelta, el punto de unión sería este de aquí, que conectaría así. ¿Vale? Entonces ahora estamos aquí y lo que hacemos es hacer el último punto raso en este punto, que será el punto 33. Y de esta manera ya tenemos toda esta fila unida.
Entonces ahora fijaros para no liarnos, fijaros que aquí tenemos la unión del hombro con la espalda. Y hicimos el medio punto, luego hemos unido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y entonces este 8, que es esta con esta, tenemos que acabar de unirlo, ¿vale? Entonces ahora estando en este punto que nos hemos quedado, tenemos que unir este punto con este de aquí, ¿vale? Con este de aquí. Y de esta manera hacemos un punto ahí de unión y ya tendríamos completamente cerrados los 8 del hombro. Ahora podemos continuar. Vale, entonces fijaros que lo único que hemos hecho aquí ha sido continuar, o sea, si le damos aquí la vuelta al cuello y lo ponemos bien, ¿veis? Esto que acabamos de hacer es continuar con la secuencia y cerrarla donde correspondería, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a continuar haciendo es a lo largo de toda la espalda, vamos a continuar uniendo todo esto, haciendo esto mismo que hemos hecho, pero uniéndolo cada vez en un punto de la espalda. Bueno, mirad, ahora tenemos de aquí del escote, tenemos que unir 1, 2, 3, 4 y 5 y 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces ahora el siguiente que vendría sería este. Entonces tenemos que girar, veis que están aquí las dos columnas, pues en la primera, en el último puntito de la primera, que es este de aquí, ahí metemos, hacemos la unión y aquí ya vamos a empezar a subir otra vez el cuello. Vale, entonces ahora vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7. 5 cadenas al aire. Saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto una cadena. En el siguiente una cadena y en el siguiente una. 5 cadenas. Saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto una cadena y una cadena. Saltamos, hacemos 5 cadenas, saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto un punto deslizado. Y recordar que aquí cuando empezábamos con 7 acabábamos con 5. Entonces hacemos 2, 3, 4 y en la última 5. ¿Vale? Ya tenemos esta fila y ahora como siempre hacemos una cadena, giramos y empezamos a bajar puntos rasos hacia abajo. Marcamos la primera y bajamos los puntos hacia abajo, que ahora os digo cuántos son. Bueno, mirad, hemos bajado los 32 puntos y ahora aquí vamos a conectar
Antes hemos conectado con el primer puntito de la primera columna, pues ahora conectamos con el segundo. Y hacemos aquí justo en el piquito, a ver si podemos cogerlo bien, en el piquito, hacemos la conexión de ese punto. Entonces ahora lo mismo, una cadena, giramos el tejido y ahora esta cadena, este primero lo saltamos y hacemos, como antes hemos empezado con 7, ahora haremos 3. Hacemos 1, 2 y 3. Ahora hacemos 5 cadenas al aire, saltamos 6, saltamos 5, 2, 3, 4, 5 y en el sexto un punto raso. En el siguiente otro punto raso y en el siguiente otro punto raso. 5 cadenas, saltamos 5 y en el sexto un punto raso, 2 y 3. 5 cadenas, saltamos 5, 2, 4, 5 y en el sexto, que es este, 1, 2 y 3. 5 cadenas, saltamos 5, 2, 4 y 5 y como siempre acabamos con un punto. Siempre que empezamos con 3 acabamos con 1. Ahora como siempre hacemos una cadena, giramos el tejido y empezamos a bajar los puntos rasos hacia abajo por toda la línea. Marcamos el primero y empezamos a bajar los 32 puntos rasos hasta llegar abajo. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado las 32. ¿Veis? Hemos bajado aquí los 32 y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ir a conectar aquí, a este primero. ¿Vale? A estos dos de aquí. Entonces ahora buscamos el piquito del primero, que es este piquito de aquí. A ver si lo cogemos bien. Esto siempre cuesta un poquitín. Cogemos ese piquito y con el punto 33 lo unimos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y como antes habíamos empezado con 3, ahora empezaremos con 7. Entonces hacemos 1, lo marcamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5 cadenas al aire, saltamos 5 puntos, 2, 4, 5 y en el sexto 3 puntos. 5 cadenas y volvemos a hacer 2, 4, 5 y en el sexto un punto, otro punto y otro punto. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo, ¿vale? Cuando empecemos hay que ir conectando
cada una de estas filas con una de aquí, con el piquito de la espalda. Cuando empecemos con 7, pues acabaremos aquí arriba con 5, luego bajaremos, empezaremos con 3, acabaremos con 1, bajaremos, conectaremos y así vamos conectando esto con lo de la espalda. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo este recorrido de aquí, pero quiero que lo veáis todo claro para ahora conectar con el delantero 2 que continuará aquí. Entonces recordemos, habíamos unido aquí en el hombro esta media y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que si vamos a la parte de atrás serán la media y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso he puesto aquí este marcador. Este es de la cadenita por donde hemos empezado a tejer, ¿vale? Entonces estos 8 con estos 8, ¿vale? 2, 4, 6 y 8 pertenecen al delantero. Entonces este ya lo tenemos hecho. Es como si toda esta hilera ya no existiera, ¿vale? Está unida y la tapamos. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y media hasta llegar al otro punto. Que lo hemos alineado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y media aquí. Entonces tenemos que hacer toda esta parte y cuando lleguemos a este punto, que es donde pusimos la cadena para saber que cuando bajáramos íbamos a continuar por aquí el delantero, en ese punto de ahí estaremos que habremos subido 7 puntos rasos y luego hemos hecho 5, 3, 5, 3, 5 y 5. Recordad que cuando empezamos con 7 acabamos con 5, ¿vale? Y ahora en este punto, cuando bajemos, es cuando vamos a conectar con el otro delantero. Entonces vamos a ello. Entonces vamos a venir aquí. Vamos a hacer la cadena como siempre. Giramos el tejido y empezamos a bajar. Aquí en este caso 32 puntos. Hasta llegar al hombro. Entonces vamos a bajar los 32 y nos vemos en ese punto. Mirad, ya hemos bajado los 32 puntos, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Y ahora aquí, hasta ahora hacíamos el punto 33 porque lo conectábamos, pero en este caso ya como vamos a continuar, ya no vamos a hacer ese punto 33, sino que vamos a meter aquí, donde pusimos el marcador, vamos a meter ahí y vamos a conectar haciendo un punto raso. Y ahora ya vamos a seguir hacia abajo, normalmente haciendo puntos rasos hacia abajo. O sea, estamos haciendo la continuidad, ¿vale? Para ahora poder seguir con el resto del delantero 2. Entonces vamos a seguir haciendo puntos rasos y cuando lleguéis abajo los contáis hasta que tengáis 161 puntos. Es importante que los contéis. Entonces vamos a seguir y nos vemos abajo del todo. Mirad, ya hemos bajado los 161 puntos desde aquí. Hemos llegado aquí, luego hemos seguido bajando, bajando, bajando hasta que hemos llegado aquí. Entonces ahora esto, al haber conectado con el delantero, es como si hubiéramos hecho la fila 33 del delantero, porque nos habíamos quedado en la 32. Entonces ahora esta sería la 33 y empezaríamos la 34. Entonces como
la última vez que hicimos aquí, hicimos 7 puntos rasos, pues ahora empezaremos con 3. Así que hacemos la cadena, saltamos el punto y empezamos a hacer, como siempre hacemos, los 3 puntos rasos. Luego las 5 cadenas y saltamos los 5 puntos, 2, 4, 5, y en el sexto ya hacemos la secuencia que hacemos siempre. 3 puntos rasos, 5 cadenas, saltamos 5 y en la sexta 3. Entonces, ahora tenéis que continuar haciendo la secuencia que hacíamos en la espalda, en los delanteros. O sea, hemos empezado con 3 aquí, subiremos por todo esto de aquí. Cuando lleguemos al cuello continuaremos y al haber empezado aquí con 3, tendremos que acabar aquí con un punto. Luego bajaremos 161 puntos rasos por toda la fila y la siguiente será de 7 puntos rasos. Aquí hemos empezado con 3, pues la siguiente serán 7. 7 puntos, las 5 cadenas, las 3 puntos, 5 cadenas, 3 puntos y cuando lleguemos arriba del todo del cuello acabaremos con 5. Hemos empezado con 7, acabaremos con 5 y otra vez volveremos a bajar los 161 puntos rasos hacia abajo. Y esta es la secuencia que vamos a continuar hasta llegar a la tapeta de la cremallera que tenemos que hacer en este lado del delantero. Ya hicimos una en el otro lado y ahora tendremos que hacer la otra. Entonces, para no despistarnos, esta fila que vamos a empezar, que estamos empezando ahora, es la 34. Entonces yo ahora voy a continuar haciendo filas y me plantaré donde sea que vaya a ir la tapeta. Entonces vamos a ir haciendo filas y os digo cuántas he hecho. Bueno, pues mirad, ya hemos llegado al punto donde os comentaba. Entonces recordad que nos habíamos quedado en la fila 34. Entonces yo he continuado haciendo toda la secuencia de filas y me he parado en la fila 50, que es esta de aquí. Esta última de aquí es la fila 50, ¿vale? Que es de las que empezamos con 3 puntos rasos abajo y acabamos con un punto arriba. Entonces ahora aquí ya vamos a empezar a hacer la tapeta de la cremallera. Entonces nos hemos quedado aquí arriba, ¿vale? Fila 50, nos hemos quedado aquí arriba. Si queréis comprobar que aquí tengáis el mismo número de agujeros de un lado que del otro, ¿vale? Para cercioraros que tengáis aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y aquí los contáis y tenéis que tener también los mismos. Entonces, ahora a partir de aquí, recordad, estamos en la fila 50, hemos subido y entonces ahora aquí ya vamos a hacer todos los puntos que necesitamos para hacer la otra parte de la tapetita. Entonces, estamos en el punto 161 y ese lo vamos a marcar para saber que es el primero del cuerpo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a subir 128 cadenas, que son las que necesitamos para la tapeta de la cremallera. Entonces subimos las 128 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos subido todas estas cadenas, hemos quedado que eran 128. Entonces ahora haremos una más que necesitamos de subida. Y ahora por aquí, esto no lo vamos a hacer por detrás, lo hacemos aquí normal. Vamos a empezar a bajar todos los puntos rasos, ¿vale? Entonces bajaremos
En total 289 puntos rasos hasta llegar a la parte de abajo. Entonces vamos haciéndolos y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado, fijaros, todo esto de las cadenas, más todo esto hasta aquí, que son 289 puntos rasos. Y esta que hemos hecho es la fila 51. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir otra vez 289, luego volvemos a bajar con 289 y así hasta que acabemos la tira. Entonces esta fila que hemos hecho es la 51. Entonces yo ahora voy a seguir haciendo unas pocas filas más y os digo dónde hemos acabado. Bueno, mirad, ya hemos hecho hasta la fila 53. Nos habíamos quedado en la 51. Entonces hemos hecho hasta la 53 y hemos acabado abajo. Entonces ahora si os fijáis, al acercar la cámara, veréis que esta tira, como se empezó de una manera por la cadena de atrás, no queda exactamente igual que esta. ¿Lo veis? Hay una fila, dos, y aquí hay este poquito del inicio. Y aquí en este lado tenemos una y dos, pero este poquito del inicio no lo vamos a tener. Entonces, ni lo vamos a conseguir. Pero entonces lo que vamos a hacer para intentar que al final, una vez tejida, quede lo más parecida posible, como hemos estado trabajando con la aguja del 4,5, vamos a coger medio número menos, vamos a coger el 4 y vamos a terminar esta última fila, que será la 54 y que será de subida, la vamos a terminar con esta aguja. Haremos lo mismo, subiremos los 289 puntos rasos, pero lo haremos con esta agujita un poquitín más fina y eso nos dará, a ver, aquí, eso nos dará un poquito más el aspecto que tiene la otra tira. No quedará exactamente igual, pero visualmente sí que quedará, porque si os fijáis, yo ahora estoy subiendo unos cuantos puntos. Entonces, si os fijáis, ahora sí que visualmente esta y esta quedan lo más parecida posible. Entonces vamos a subir los 289 puntos rasos con la aguja del 4 y con esto habremos acabado ya todo el cuello y el delantero. Bueno, mirad, pues ya tenemos acabada la tira, que nos ha quedado prácticamente igual que la primera, y ya tenemos acabado todo esto de aquí. Entonces, ahora os comento, para empezar todo el tema de las mangas y de la unión de los laterales de la prenda y demás, vamos a tener que vaporizar la prenda con la plancha de vapor, porque esto necesitamos expandirlo, ¿vale? Tanto a lo ancho como a lo largo, para que coja la medida final y así podamos ver hasta dónde tendremos que hacer la abertura de la sisa y cómo tendrá que ser de ancha la manga. Si no lo hiciéramos, correríamos el peligro de que luego la manga nos quede más corta o nos quede más larga. ¿Por qué? Porque cuando esto lo vaporicemos, se dará de sí y seguramente este hombro bajará un poco. Con lo cual la manga que empezará aquí también empezará un poco más abajo. Si no lo hiciéramos, nos llevaría a engaño. Entonces, vosotras podéis hacer lo que queráis. Si queréis hacer la manga
con esta medida que tenemos ahora, que enseguida os la digo. Mirad, ahora mismo tenemos de punta a punta unos 50 centímetros. Fijaros. Más o menos hace 50. Y de largo, desde aquí, desde el hombro, o mejor desde aquí hasta aquí el bajo, lo voy a medir, y hace más o menos unos 58, 59. Entonces, cuando esto le demos vapor y lo demos de sí, tanto de largo como de ancho, nos va a ganar en centímetros. Esto ya no hará 50, sino que hará más. Esto también la idea es que lo ampliéis todo, que lo abráis, que quede lo más abierto posible, y de largo también, porque si os fijáis, cuando aquí hagamos lo del cuello, cuando coloquemos el cuello en su sitio y la tapeta en su sitio, os vais a dar cuenta que parece que la tapeta sea más larga. No lo es. Es igual de larga. Lo que pasa que como aquí hemos estado tejiendo, haciendo círculos, ha recogido. Y esto, como está tejido liso, ha cogido otra largada, pero en realidad son los mismos puntos de aquí a aquí, que son 128, que desde este punto de la tapeta, desde aquí hasta aquí. Simplemente por la forma de tejer coge un largo u otro. Entonces ahora cuando le demos vapor también vamos a intentar que a lo largo también estirar un poquito hasta conseguir que la tapeta nos llegue más o menos a la misma altura. Al final solo se trata de ampliar la prenda sin deformarla el máximo que podáis. Y entonces una vez hecho esto ya seguiremos. Bueno, mirad, ya he planchado la prenda, ya he estirado un poquito todo lo que son los motivos, y entonces ahora hace más o menos, desde hombro a hombro, fijaros, 58. Creo que antes de estirar habíamos medido 50 o 51. Entonces aquí ahora hace 58. Entonces el largo, desde aquí, desde el hombro hasta abajo, a ver, ahora mismo hace unos 60, ¿vale? No, el largo no ha variado demasiado, pero bueno, esto una vez acabada la prenda, otra vez le tendremos que dar plancha para esponjarla un poquito más. Entonces ahora ya vamos a hacer las mangas. Bueno, antes de hacer la manga os quiero enseñar la pieza, que como veis es una pieza totalmente rectangular, no tiene aumentos ni disminuciones ni nada parecido. Entonces se teje de la misma manera que hemos tejido la espalda, y el número de filas que he tejido en total desde el inicio hasta el final es de 62 filas. Pero bueno, si queréis mirar el número de agujeros que me han salido, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? Esta manga luego irá doblada así y por esta parte de aquí irá unida al cuerpo. Entonces una vez, esta será la parte del puño, que si queremos la podremos dejar así de amplia, o luego podemos ponerle un pequeño elástico si es que la queremos más recogida. ¿Vale? Entonces una vez vista la pieza ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar la manga. Entonces vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Y ahora vamos a hacer un total de 106 cadenas. ¿Por qué 106? Porque necesitamos 104 para tener 8
motivos o 8 agujeritos, un punto más para sujetar después al cuerpo y un punto más, una cadena más de subida. Entonces necesitamos 106 y las vamos a tejer flojitas, ¿eh? Empezamos a subir las 106 y nos vemos arriba. Bueno, ya tenemos las 106 cadenas. Entonces ahora vamos a bajar 105 puntos rasos por la onda esta de atrás, ¿vale? La ondita esta que se ve aquí detrás, estas ondas, por ahí. Entonces hacemos la primera, un punto raso. Y este ya lo vamos a marcar para tenerlo localizado para la vuelta, ¿vale? Y ahora seguimos bajando por la onda de atrás los 105 puntos rasos. Como siempre os digo, tejer flojo, no tejáis apretado porque el punto raso no es fácil si apretáis. Entonces vamos a bajar los 105 puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 105 puntos rasos. Esto que acabamos de hacer es la fila 2. Y entonces ahora ya vamos a empezar con las filas donde empezaremos a hacer los motivos, ¿vale? Entonces aquí hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a empezar con la fila que hacíamos de 3 puntos rasos. Entonces hacemos 1, 2 y 3. 5 cadenas al aire. Saltamos 5 puntos y en el sexto, 2, 4, 5 y en el sexto, el primer punto raso, en el siguiente otro y en el siguiente otro. 5 cadenas al aire, saltamos 5, 2, 4, 5 y en el sexto un punto raso, 2, 3. 5 cadenas al aire, saltamos 2, 4, 5 y en el sexto un punto raso, siguiente otro punto raso y siguiente otro punto raso. Y así vais haciendo toda la fila hasta llegar al final. Bueno, ya he llegado al último tramo. Entonces ahora aquí en lo último hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí saltamos los 5 puntos y en el último, que es en el que tenemos el marcador, ahí hacemos un punto raso. Si os fijáis, cuando hacíamos las otras piezas, cuando empezábamos con 3 puntos rasos, acabábamos con 1. Aquí también. Entonces con esto hemos acabado la fila 3. Entonces ahora para empezar la fila 4, hacemos una cadena, giramos el tejido y tenemos que bajar los 105 puntos rasos por toda la fila, igual que hacíamos en las otras piezas. Hacemos el primero, lo marcamos y ya empezamos a bajar por toda la fila haciendo 105 puntos rasos. Aquí ya podéis comprobar que tenéis que tener 13 agujeritos de estos, ¿eh? Entonces vamos bajando y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 105 puntos rasos. Con esto hemos acabado la fila 4.
Y ahora para empezar la fila 5 hacemos una cadena, giramos y aquí ya vamos a hacer la fila de los 7 puntos rasos. Hemos hecho una de 3, ahora haremos una de 7. Hacemos el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5 cadenas al aire, saltamos 5 puntos, 2, 4 y 5, y en el sexto, punto deslizado, en el siguiente, punto deslizado, y en el tercero, otro punto. 5 cadenas al aire, saltamos 5 puntos, y en el sexto, otra vez, hacemos la secuencia de 3 puntos deslizados. 5 cadenas al aire, 2, 4, 5 y en el sexto 1, 2 y 3. Entonces ahora ya podemos continuar haciendo la secuencia y cuando lleguemos al final tendremos que acabar con 5 puntos. Recordar que siempre era la fila de 3 acabamos con 1 y la fila de 7 acabamos con 5. Así que nos vemos ahí. ¿Veis? Aquí hemos llegado al final. Hacemos las 5 cadenas al aire, 3, 4, 5, en el sexto hacemos el punto, 2 puntos y 3 puntos, pero luego además tenemos 2 más, 1 y el último del marcador, 2, de manera que esta fila la acabamos con 5. Entonces esta fila es la 5. Entonces ahora para empezar la 6, lo mismo, una cadena y empezamos a bajar los 105 puntos rasos otra vez hacia abajo, igual que hacíamos en las otras piezas. Entonces vamos a bajar y ya nos vemos en ese punto para continuar. Bueno, mirad, pues ya hemos bajado los 105 puntos rasos. Con esto hemos acabado la fila 6 y, como veis, las secuencias son las mismas que hemos estado haciendo en la espalda, los delanteros y demás. Entonces ahora tendréis que continuar con esta secuencia. O sea, ahora por ejemplo vendría la fila 7 empezando con 3 puntos rasos, 5 cadenas, 3 puntos, 5 cadenas, 3 puntos. Luego bajaríais otra vez con los 105 puntos. Luego vendría la fila de el comienzo de 7 puntos rasos, 5 cadenas, 3, 5, 3, bajaríais otra vez con los 105 puntos y otra vez la fila de 3 puntos rasos, 5, 3, o sea, es una de 3 puntos, otra de 5. Cuando hagáis la de 3, tenéis que acabar con un punto. Cuando hagáis la de 7, tenéis que acabar con 5 puntos. Y luego las de bajada, siempre 105 puntos. Entonces, vais a tener que hacer, ahora mismo hemos acabado haciendo la fila 6 de 105 puntos rasos. Pues vais a tener que hacer hasta la fila 62, donde también acabaréis haciendo 105 puntos rasos aquí abajo, ¿vale? Repito, hemos acabado la fila 6, pues tenéis que hacer hasta la fila 62. Y cuando estemos en ese punto, nos vemos. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado toda la pieza de la manga.
Como veis, ha quedado muy bien. Hemos hecho hasta la fila 62 y aquí tenemos que tener al final 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 agujeritos. Entonces ahora ya vamos a pasar a unir la manga al cuerpo. Bueno, para pasar a unir la manga, lo primero que tenemos que hacer es ponernos así el delantero por el derecho. Entonces vamos a empezar uniendo esta de aquí y lo vamos a hacer por el revés. Entonces tenemos que abrir y situar de esta manera el delantero, porque aquí es donde vamos a unir por la parte de dentro. Entonces ahora vamos a coger un par de marcadores y vamos a marcar dónde empezará y dónde acabará, ¿vale? Entonces, en mi caso yo he contado que voy a cerrar cuando tenga 1, 2, 3, 4 y 5 agujeritos, pues justo aquí, después del quinto, justo aquí vienen los 3 que hacemos siempre, pues en el último, ahí es donde acabará la sisa. ¿Vale? Y entonces ahora, contando también desde aquí, contamos otra vez 1, 2, 3, 4 y 5, estos 3 de aquí, y entonces en el último nos ponemos el marcador. Entonces aquí ya tenemos que la manga va a venir por todo este lado y por todo este lado de la espalda. Vale. Vale, ahora una vez ya tenemos las dos marcas, esta y esta de aquí, lo que tenemos que hacer es poner la manga también por la parte de dentro, ¿eh? Miráis cuál es el derecho y cuál es el revés, que como ya os he explicado muchas veces, el derecho, las cadenas van en esa dirección y en el revés las cadenas van en esta dirección. Y entonces os ponéis la manga alineada aquí con estas dos marcas. Entonces os comento, aquí en la manga tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 agujeros. Entonces lo que vamos a hacer es, estos puntos de aquí, vamos a coger el noveno, fijaros que aquí tenemos medio, aquí, no aquí tenemos medio y aquí también tenemos medio. Entonces entre medias están estas columnas de aquí. Bueno, pues la número 9, quitando el medio, sin contar esta, en la 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esta 9 la alinearemos justo con el centro del delantero. ¿Vale? Entonces aquí nos pondríamos un alfiler para que no se nos mueva mucho y sabemos que esto tiene que ir alineado aquí. Y entonces el resto, por este lado, aquí este medio acabaría donde hemos puesto el marcador y en este otro lado, este medio acabaría aquí donde está este marcador. Entonces lo primero que vamos a hacer, una vez ya tenemos marcadas las tres cosas, es inmovilizar con alfileres. Por ejemplo, vamos a inmovilizar esta primera mitad desde donde tiene que empezar, que es aquí. Inmovilizamos toda esta zona para coser más cómodamente.
¿vale? Y luego con esta otra mitad hacemos lo mismo. Mirad, ya lo tenemos todo inmovilizado con alfileres, ¿vale? Procurar no forzar el tejido, que caiga de una manera natural en cada uno en su sitio. Lo mejor es empezar fijando el centro y luego repartir por los dos lados. Entonces ahora vamos a embastar. Vamos a coger aguja y algún hilo de un color que se vea bien y vamos a embastar para luego poder coser sin que se nos mueva el tejido, ¿vale? Entonces a lo largo de toda esta línea vamos a embastarlo para que quede todavía más fijo el tejido y no se nos mueva a la hora de unirlo. Entonces vamos a embastarlo todo hasta llegar a este punto de aquí. Bueno, mirad, una vez ya lo hemos embastado con este hilo negro, ya vamos a empezar a coser. Entonces, cogeros una hebra que sea como 2 veces la distancia que necesitáis y vamos a coger la aguja lanera para coser toda esta zona de aquí. Bueno, mirad, primero aseguráis con un par de puntadas el principio, ¿vale? Donde teníamos el marcador. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es que cuando le demos la vuelta nos quede lo más limpia posible el punto. Entonces, en el caso de aquí, de la manga, vamos a ir cogiendo los puntitos que podamos. Los que nos aparezcan por aquí, el último puntito de aquí, este de aquí, este de aquí. En eso no hay problema. Pero en la parte de aquí del delantero vamos a intentar coger, fijaros, aquí tenemos este punto, todo esto es como una ristra de puntos muy bien definidos, ¿vale? Eso no lo vamos a coger. Tenemos que coger, mirad, yo me he puesto aquí un marcador para no liarme. Tenemos que coger aquí, esto de aquí. Este, ¿vale? Donde hace esta onda, ahí es donde tenemos que ir cogiendo el punto, porque de esa manera la parte de atrás nos quedará el punto limpio, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, aquí para empezar, pues nos venimos a cualquier punto de aquí y ya nos venimos a buscar este que os digo de este lado, que es este. Ahora vamos aquí al siguiente, que es este de aquí, y lo pasamos por cualquier punto del lado de la manga. Aquí cogemos este y nos venimos a ver, lo cojo así y cojo ese punto que os comentaba, ¿vale? Siempre ha de ser este de aquí. Y así es como vamos a ir cogiendo los puntos. A ver, que no me equivoque. Así. ¿Lo veis? Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo hasta llegar al otro extremo. Bueno, fijaros, ya hemos cosido la primera mitad. Si os fijáis, toda esta línea del delantero, esto es la manga, esto es la manga. Entonces toda esta línea del delantero, nos queda toda esta línea prácticamente limpia. Entonces cuando lleguemos a la mitad, como va a cambiar un poquito el punto, lo que tenéis que procurar es que toda esta línea de aquí que viene a continuación también os quede limpia. Entonces buscáis, yo ya me he puesto aquí, ¿veis? Para que me quede limpio este trozo, cogeré estas dos de aquí atrás
para unirlas con la manga. Entonces, una vez unidas, esto quedará también limpio. Así que podéis continuar. Bueno, mirad, ya hemos unido todo. Entonces, si os fijáis, haciéndolo de esta manera, la línea del delantero, toda esta línea de aquí, nos ha quedado prácticamente limpia, no la hemos pisado, ¿vale? De todas maneras, vosotras podéis hacerlo como queráis, ¿eh? Si queréis coserlo pisando esta primera línea y que aquí os quede la onda más pronunciada, pues no hay problema. Yo lo he hecho así porque creo que así es como queda más pulido, más limpio. Entonces ahora ya vamos a unir el lateral del delantero y la manga. Bueno, mirad, una vez ya tenemos unido todo esto de aquí, vamos a unir todo el lateral desde el bajo hasta aquí para luego continuar por toda la manga que la tenemos abierta hasta el puño. O sea, vamos a hacer todo esto así de una atacada. Entonces ahora mismo lo tenemos por el derecho, entonces tenemos que girarlo del revés y encarar el delantero con la espalda. Entonces lo vamos a hacer de una manera para que no se note demasiado el corte que hace. Entonces, os aconsejo que os pongáis. ¿Veis que yo aquí me he puesto en este lado de aquí? Este lado de aquí es el delantero. Entonces aquí, justo en esta línea de cadenas, en la interior, que es esta, es que está la exterior y está la interior. En la interior os ponéis un marcador de guía, porque ahora vamos a trabajar para hacer la unión, en este caso del delantero, por esta hebra interior. Sin embargo, aquí en la parte de la espalda trabajaremos, veis que tenemos esta línea de aquí, pues trabajaremos en esta de aquí, ¿vale? Entonces yo os aconsejo que os pongáis ahí el marcador por si os despistáis, ¿vale? Para saber todo el rato que al ir uniendo, uniremos esta con esta, ¿vale? Siempre. Bueno, mirad, vamos a empezar cogiendo este primer punto, lo cogemos entero en este caso, ¿eh? Porque si no, no nos quedaría bien. Este primero, de un lado y de otro, lo cogemos entero y ya nos cuenta como primer punto. Y ahora cogemos una hebra nueva y lo pasamos por ahí. Entonces hacemos un punto que será el primero, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer 7 puntos rasos, pero cogiendo en este lado esta hebra y en este lado esta de aquí. Entonces, este ya sería el primero, cojo este y de aquí atrás este y punto deslizado. En el siguiente cojo este y en el de atrás este, por eso os he dicho que os pusierais el marcador para no despistaros. Y llevamos 3. Ahora este y este son 4. Este y este que son 5. Este y este que son 6. Y este que son 7. Bueno, ahora por este lado de aquí, que es el de la espalda, hacemos 5 puntos rasos. Siempre por la hebra que tenéis marcada, ¿eh? 3,
4 y 5. Y ahora, saltando aquí los 5 puntos esos que saltamos siempre, cuando hacemos las 5 cadenas, ¿recordáis? Vamos a hacer a continuación 3 puntos rasos, saltamos aquí 2, 4, 5 y en el sexto lo enganchamos, ¿veis? En el lado donde tenemos marcado y hacemos 1, cogemos el siguiente y el siguiente, hacemos 2 y cogemos el siguiente y el siguiente y hacemos 3. Y de esta manera tenemos ya, empezamos a tener la unión de lo que es el delantero, pero respetando las secuencias. Vale, entonces ahora continuaríamos igual. Hemos hecho los 3 puntos rasos, ahora vendrían las 5 cadenas al aire, pero no hacemos 5 cadenas al aire, hacemos 5 puntos rasos en este lado, 3, 4 y 5, y ahora por el lado de atrás saltamos los 5 que hacemos siempre y ya cogemos aquí en el siguiente de los 3 puntos rasos que hacemos, a ver, 2, 4, 5, y en el sexto sujetamos el primero, sujetamos el segundo y sujetamos el tercero. ¿Veis? Si os dais cuenta, cuando le demos la vuelta, aquí queda la unión respetando la secuencia, con lo cual el corte de la prenda prácticamente no se nota. Entonces ahora continuamos. Volvemos a hacer 5 puntos rasos, o sea, en vez de hacer 5 cadenas, hacemos 5 puntos rasos aquí, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer los 3 que continúan. Cogemos el primero, vamos atrás, aquí saltamos los 5 que saltamos siempre y en el sexto, que es este de aquí, hacemos 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Y otra vez 5 puntos rasos. La única diferencia que aquí, en vez de hacer las cadenas al aire, las estamos haciendo en el lado de la espalda. Volvemos aquí, llegamos a hacer los 3 puntos rasos, aquí saltamos los 6 puntos, perdón, los 5 puntos y en el sexto unimos el primero, unimos el segundo y unimos el tercero. Y así es lo que tenemos que ir haciendo para que toda esta unión quede prácticamente invisible. Entonces vamos a hacerlo hasta llegar a la sisa, a la unión de la sisa con la manga. Bueno, mirad, hemos llegado, ya hemos cerrado todo el cuerpo y ahora hemos llegado a la manga. En la manga, estas son las hebras que tenéis que coger. Por este lado la interior, de las dos que hay, la de aquí, y por este lado la exterior esta que hay aquí, ¿vale? Interior y exterior. Entonces ahora aquí, en la intersección, vamos a sujetar, en vez de coger las hebras que estábamos cogiendo, como nos interesa coger bien
los puntos vamos a coger uno entero, con uno entero de aquí y pasamos la hebra para que quede bien sujeto. Y luego otro aquí donde podamos, por la parte esta justo del centro y por la parte del centro del otro lado, cogiendo todas las hebras. De esta manera, lo que es la axila quedará bien sujeta. ¿Vale? Y ahora ya tenemos la manga. Entonces ahora vamos a hacer, tenemos aquí 1, 2, 3, vale. Aquí vamos a hacer ahora 1, 2, 3, 4 y 5 puntos sujetándolos por la parte de atrás también, por la hebra que hemos dicho, ¿eh? Entonces en este caso es la hebra interior. A ver si puedo meter. Y en este caso es la exterior. ¿Vale? Entonces hacemos un punto raso. Ahora el siguiente. 2 puntos rasos. Igual nos cuesta un poquito. Siguiente. 3. 4. Y el quinto. ¿Vale? Y ya tendríamos todo este espacio de aquí. Vale. Ahora vamos a hacer por la hebra interior, la que hemos dicho antes. En vez de hacer las 5 cadenas al aire, vamos a hacer los 5 puntos rasos. Igual que hemos hecho en el lateral, haremos aquí 1. Aquí va a costar un poquitín más porque es la hebra interior. Así. 2, 3, 4. Lo hago así porque me cuesta menos. 5. Y ahora en el punto 6 es el que vamos a unir, saltando aquí los 5 puntos que saltamos siempre, aquí en la hebra exterior, unimos el primero, aquí unimos el segundo y aquí unimos el tercero. ¿Vale? Si os fijáis, estamos haciendo, ya hemos empezado a hacer lo mismo. Unimos con 3 puntos rasos, luego hacemos 5 puntos rasos en este lado en vez de hacer las 5 cadenas al aire y otra vez repetimos. Entonces ahora vendrían otra vez los 5 puntos rasos en este lado de aquí y por la hebra de dentro. 1. Os va a ir mejor si lo cogéis así porque esta hebra interior cuesta más. 2. A ver si la cojo bien.
3, 4 y 5. Entonces ahora el 6 ya es para engancharlo. La cogemos, saltamos aquí atrás los 5 puntos, vamos al sexto por la hebra exterior y 1, 2 y 3. Y veis, si os dais cuenta, cuando le deis la vuelta por el derecho, lo que hacemos con esto es lo mismo que hemos hecho en el lateral, intentar que la unión sea lo más limpia posible y no se note prácticamente. Entonces vamos a seguir haciendo esto y nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al final de todo. Hemos hecho los últimos 3 y ahora nos faltarán 4, porque nos ha quedado como si fuera una fila de cuando empezábamos con 7, ¿vale? Que son 4 y 3, 7. Entonces ahora hemos hecho estos 3 y ya terminamos con 4 más, pero juntándolos con la parte de atrás. O sea, no solo por delante, sino juntándolos todos. Entonces acabamos estos y con esto ya habremos acabado la manga. Mirad, pues ya tenemos hecha la costura, la unión, y si os fijáis, prácticamente no se nota nada, ha quedado la secuencia muy bien. Y luego aquí en el lateral lo mismo, ¿vale? Queda prácticamente invisible la unión. Entonces la otra manga la tenéis que hacer exactamente igual que esta. Bueno, mirad, ahora vamos ya a proceder a poner la cremallera y a unir el cuello de esta manera, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, os marcáis, os contáis desde aquí, desde el primer punto hasta aquí, contáis 120, perdón, hasta aquí contáis 128 puntos y ponéis un marcador. Y luego en la parte de la tira lo mismo, desde abajo, desde aquí hasta aquí, contáis 128 puntos y ponéis el marcador. Entonces aquí esto quedará así y se supone que en ese punto es donde tendremos, digamos, la conexión de la tira con la parte del delantero. Pensar que aquí os tiene que quedar la parte del cuello, os tiene que quedar alineado. Mirad, un agujero de delante y de detrás y otro agujero, ¿vale? Y esta sería la curva que haría. Eso es lo primero. Entonces, una vez tenéis marcado ese punto de los 128, tenéis que coger la cremallera. Yo en este caso he comprado una cremallera de doble carro, porque me gusta tanto abrirlo por arriba como por abajo. Pero bueno, eso como queráis, si la queréis de un solo carro ya está. En mi caso, como no he encontrado la medida exacta, lo que he tenido que hacer es cortar de arriba. Si la habéis comprado de doble carro, no cortéis de abajo, ¿eh? De abajo no cortéis. Si tenéis que cortar algo, es de arriba. Entonces lo que tenéis que hacer es medir la cremallera, que vendrá así, vendrá aquí la punta, hasta aquí abajo. La ponéis bien colocada y entonces una vez ya
tengáis la medida que necesitáis, la coséis. Yo le he dado aquí unas puntaditas, le he dado aquí unas puntadas en el diente y he cortado lo que me sobraba. Entonces ahora ya tengo la medida exacta y ya puedo empezar a colocarla. Mirad, para colocarla nos vamos a poner así la prenda y entonces aquí lo que tenemos que hacer es inmovilizarla con alfileres desde el punto este de abajo, luego os vais al punto de arriba, ¿vale? Lo primero es inmovilizar estas dos partes, la de arriba y la de abajo. Luego el resto lo tenéis que repartir, ¿vale? Lo ponéis, lo tensáis, lo ponéis bien colocado y también vais poniendo alfileres, ¿vale? Vais poniendo así alfileres para inmovilizar la cremallera. Bueno, una vez la tengáis inmovilizada, cogéis un hilo negro o un hilo de otro color y la vamos a embastar para que no se mueva, ¿vale? Porque así la dejaremos más sujeta para cuando tengamos que coserla. Entonces la embastáis en cualquier punto, la cuestión es que quede sujeta. Y así esto lo dejamos inmovilizado. Entonces la embastamos hasta abajo del todo y nos vemos. Bueno, mirad, ya está embastada, ¿veis? Entonces ahora ya la tenemos fija para que no se nos mueva a la hora de coser. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir. Y lo que vamos a hacer ahora, aquí podéis decidir si queréis ir cosiendo a la vez la tira de detrás, ¿veis? La podéis ir cosiendo a la vez, ¿vale? Yo prefiero que no, prefiero coser primero un lado y luego el otro, pero vosotras si queréis ir más deprisa, simplemente tenéis que poner la tira bien alineada, embastarla, igual que hemos hecho antes, y empezar a coser. Pero yo os lo voy a explicar como me gusta hacerlo a mí, ¿vale? Entonces yo ahora ya voy a empezar a coser este lado de aquí. Bueno, mirad, simplemente hay que venirse aquí al principio, ya la tenemos bien alineada, entonces ser cuidadosas. Voy a acercar un poco la cámara, ser cuidadosas de dejar siempre un pequeño espacio entre el diente y el punto, porque si no luego cuando la queráis subir o bajar, que no se os tropiece. Entonces nada, es ir cogiendo aquí un punto, de cada. Pensar que no tenéis que ser cuidadosas por detrás porque luego va a ir tapada, por lo tanto no hace falta que seáis muy cuidadosas por la parte de atrás. Entonces es ir haciendo así y así, así y así, cada vez en uno de los puntos. Y es así de fácil, vais cogiendo el siguiente, luego volvéis por detrás al siguiente, os vais cerciorando de que no piséis el diente y así es como hay que ir haciéndolo. Intentar que el hilo no se vea y en cada uno de los puntos ir sujetando la cremallera. Y ya está.
Entonces esto lo vais a hacer hasta llegar a la parte de abajo. Y ahí nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos cosido todo esto. Entonces ahora ya podemos quitar este hilo de embastar porque ya no lo necesitamos. ¿Vale? Y esto ha quedado perfecto. Entonces ahora vamos a embastar la tira de atrás. La tira esta es la que vamos a embastar. Bueno, mirad, lo primero ya os comenté que esta tira da la sensación de ser más larga. ¿Veis? Parece que sea más larga, pero no. Es exactamente igual y tiene los mismos puntos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es inmovilizar. Primero aquí, en la parte de abajo, inmovilizamos bien. Y luego en lo que será esta parte de aquí. ¿Vale? Recordar que habíamos puesto las dos marcas de donde tiene que ir alineado esto, ¿vale? Entonces cuando tengamos esto alineado, también le vamos a poner aquí una marca, un alfiler, y ya a partir de ahí lo colocamos bien, repartiendo bien, ¿vale? Y inmovilizamos con alfileres, repartiéndolo bien. Primero yo haría primero en el centro, aquí, y luego lo demás también lo inmovilizamos todo bien repartidito, todo esto de aquí, y también lo embastaremos. Bueno, mirad, ¿veis? Ya lo he inmovilizado todo aquí. Entonces ahora otra vez vamos a embastar. ¿Vale? Empezamos desde aquí y vamos a embastar otra vez para luego coser más cómodamente. Entonces, en este caso yo haría el embaste más junto, ¿vale? Porque como tenemos esa sensación de que hay más puntos, aunque no lo sean, vamos a fijarlo mejor, ¿vale? Y embastamos todo así hasta abajo. Y nos vemos abajo. Bueno, ¿veis? Ya está embastado. Entonces, una vez embastado, como veis, ya queda cada cosa en su sitio. Entonces ahora vamos a empezar a coser. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos ya la tira inmovilizada, ya vamos a empezar a coser por dentro. Y aquí sí que vamos a tener que ser un poco más cuidadosas, ¿eh? Porque aquí vamos a tener que unir cada puntito de estos con la cremallera, pero dejando un poquito para no tropezar con el diente, ¿eh? Entonces veis, por ejemplo, yo aquí lo que voy a hacer, voy a empezar para introducir el hilo aquí. Entonces lo primero que voy a hacer es alinearme bien esto y voy a coger, voy a ir metiendo por aquí, luego volveré a salir y ya salgo por el punto que necesito. Ahora vuelvo a entrar en este punto, atravieso, me voy al otro lado. O sea, se trata de ir uniéndolo
pero metiendo la aguja por sitios donde no se va a ver. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Ahora vuelvo a entrar por aquí y salgo por aquí. Ahora entro por este agujerito de aquí y salgo por este de aquí. ¿Veis lo que hago? O sea, voy uniéndolo, pero de manera que no invada ni se vea la puntada por ningún sitio. ¿Veis? Aquí me meto por aquí y luego salgo por aquí, por otro huequecito. Y así voy haciendo el zigzag de manera invisible. ¿Veis? Ahora entro por aquí y salgo por aquí. De manera que aquí no se ve nada y aquí tampoco. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por este lado de la tira. Ir sujetándola de esta manera. Entonces lo hacemos todo hasta abajo. Veis que me va quedando un espacio para que luego la cremallera resbale bien por aquí. Pues esto es lo que vamos a hacer hasta abajo. Bueno, mirad, ya hemos cosido toda esta parte de aquí dentro. ¿Veis? Al final ha quedado bien. Aparte luego yo le he dado un poquito con la plancha de vapor y entonces ya los puntos se han acomodado bien. Entonces ahora por la parte esta de dentro podéis darle puntadas, pero ya más espaciadas. No hace falta que sean tan precisas como estas de aquí, simplemente para que esto no se levante y se quede escondido. Le vais dando así unas poquitas y con eso ya estará acabada la tira. Entonces ahora tenéis que hacer lo mismo, pero con el otro lado. Lo único que tenéis que hacer es coger, vamos a ver si lo coloco bien. Tenéis que colocar el otro lado de la cremallera, que es este. Lo colocáis aquí bien. Y entonces ahora tenéis que ponerlo bien alineado con el otro lado y hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Primero lo fijáis con alfileres, lo fijáis todo con alfileres. Aquí hacéis también la vuelta esta que hay que hacer, ¿vale? Contáis lo de las 128, contáis las 128 cadenas, ponéis un marcador, en el lado de la tira también, ponéis el marcador, luego ya fijáis bien la cremallera con alfileres y lo mismo que hemos hecho en este lado lo hacéis en este. Ya solo nos quedará luego unir el cuello. Mirad, hemos acabado ya la tira. Como veis nos tiene que haber quedado así. Entonces ahora vamos a pasar a unir el cuello. Pero para eso lo primero que vamos a hacer es pasar toda una fila de puntos rasos por aquí para que nos quede más pulido, más bonito, y luego ya pasaremos a unirlo al cuerpo. Entonces para eso vamos a dar la vuelta a la prenda. Y vamos a empezar por aquí a hacer toda la hilera de puntos rasos. Mirad, vamos a hacer 2 puntos rasos por cada hueco y 2 puntos rasos por cada 2 columnas, o sea, 2 puntos rasos, 1 y 2 puntos rasos, 1 y 2 puntos rasos, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Entonces vamos a empezar cogiendo este punto de unión
que teníamos aquí, en el punto de unión con la tira. Ahí pasamos. Yo creo que va a ser mejor cogerlo así entero. No una hebra, sino cogerlo así entero. Entonces pasamos por ahí la hebra y dejamos una hebra larga y hacemos un punto deslizado. Vamos a tensarlo un poquito y ahora en el siguiente hacemos otro. Ahora aquí en las dos columnas estas, pues en el siguiente un punto raso y en el siguiente un punto raso. Ahora otros dos aquí en medio, uno aquí y otro aquí. Y ahora otros dos en las siguientes dos columnas. Uno aquí y otro aquí. Ay, se me ha escapado. Otro aquí. Ahora otros dos aquí en el siguiente hueco. Uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo dos puntos rasos, uno en cada columna y luego en la parte de en medio otros dos. Y nos vemos al final. Bueno, estamos llegando al final. Ya me quedan estos poquitos. Uno, dos. Y entonces ahora aquí, en este punto, también tenemos que hacer dos. Uno aquí y otro aquí. Que si lo podemos coger cogiendo, o sea, para que se quede mejor sujeto, ¿vale? De la misma manera que antes hemos cogido dos hebras, pues aquí también voy a intentar coger esta y otra más de aquí atrás. Más que nada para que se quede así, un poquito más sujeto. Vale. Entonces ahora ya tenemos todo esto. Y esto ahora lo cortamos y lo escondemos, tanto esto de aquí como esto de aquí, y ya pasaremos a unir con el cuerpo. Mirad, ahora vamos, una vez está hecho esto, lo que vamos a hacer es lo que os he dicho antes. Tenemos que alinear estas dos columnas con estas dos de atrás para la unión. Y así, entonces yo lo que voy a hacer es ponerme aquí un alfiler en cada una de ellas, porque así sabré que voy bien, alineando la de atrás con la de adelante. ¿Veis? Y de esta manera, aquí puede ser que en el hombro, exacto, aquí el mismo. Y ahora aquí al llegar a la espalda, continuamos. O sea, la cuestión es inmovilizarlas para que ahora cuando cosamos no nos despistemos de dónde va cada una. ¿Vale? Aquí justo en la línea. Y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, mirad, ya he alineado todas las columnas estas con las de atrás. Entonces ahora ya he metido por aquí el hilo de una manera invisible. Y lo que vamos a hacer es
Vamos a meter siempre la aguja por aquí, por el centro de la cadena, que es la manera más invisible. Cogeremos, engancharemos por detrás, pero sin pisar la parte de fuera. Y de esta manera nos quedará bastante invisible. Entonces, ahora por ejemplo entro aquí, en este centro, sujeto por la parte de atrás y salgo por el agujerito de la siguiente, ¿lo veis? Ahora vuelvo a entrar en el mismo que acabo de salir, sujeto y salgo por el siguiente. ¿Vale? Ahora entro en el mismo, sujeto y salgo por el centro del siguiente. Voy colocando bien, vuelvo a entrar por el mismo, sujeto por detrás y salgo en el siguiente. Ahora aquí lo mismo, entro en el mismo, sujeto y salgo en el siguiente. Y de esta manera, como veis, no veis ningún hilito por aquí, ni veis ningún hilito por detrás. Y esto es como hay que ir haciéndolo a lo largo de toda la tira. Bueno, pues ya hemos acabado de coser todo esto, ya hemos llegado hasta aquí y como veis es así como nos queda. A lo mejor queréis, a mí ya me gusta así porque la parte vista que es esta, ya queda bonita la cadeneta. Vale, entonces esta otra parte de atrás, si queréis hacerla un poquito más ancha y hacer otra fila más para tapar todo esto de aquí, toda esta parte de aquí, pues podéis hacerla. Empezáis desde el hombro, hacéis una fila más y esto os quedará un poquito más tapado. Yo no lo voy a hacer porque total no se ve. Entonces, bueno, ya hemos terminado la prenda. Como veis, ha quedado muy bonita. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es atacar todos los hilos estos que nos quedan por aquí, por dentro de la prenda, esconderlos bien y con esto ya habremos acabado. Entonces ahora os invito a ver un pequeño short con otra de las prendas que hay en mi canal. Espero que os haya gustado.